Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Bull Paddle Vertex 04 del 2025. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 para un 10% de descuento extra en cualquier compra en su web. Y ahora, pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos la cuerda clásica de Bull Paddle, la de tipo soga con muñequera, que sale por un lateral del puño, ya que en esta pala, como ya sabéis, tenemos la posibilidad de cambiar las tapas del tapón por otras que se venden aparte y que son de más peso para así poder bajar el balance de la pala. En cuanto al puño, tenemos uno que es de tamaño estándar, que viene con el S-Core de serie. En este caso yo lo tengo quitado, como veis, para que el puño sea así un poquito más fino. El S-Core tiene un peso en torno a los 8-9 gramos, así que si se lo dejáis puesto, al final el balance de la pala va a bajar algo más. Y si se lo quitáis, pues vais a conseguir que la pala baje algo de peso y que el balance sea un poco más medio. En cuanto al corazón, se mantiene el mismo formato que la versión Vertex 04 del año pasado, con este doble refuerzo diagonal en la zona central y con los nuevos canales del Air Power. Ya no son los Air React Channel, ya que estos son el doble de grandes. Y según nos indica Bull Paddle, estos canales de aire nos ayudan a que la pala sea algo más manejable en algunas situaciones. Para este modelo también tenemos esta hendidura que va en el marco de la pala, que es el Curve Active, y según nos indica Bull Paddle nos va a ayudar también a mejorar a que la pala tenga un poquito más de salida de bola. Y para las caras, la pala utiliza la configuración clásica de la Vertex, carbono Extend 12K acompañado de la goma Multi-EVA, también rugoso de tipo arenoso, y para este año se han incorporado los Easy Vibes, que serían estos antivibradores que vienen tanto en la zona inferior como en la zona superior. En conjunto, para mí, la dureza que vamos a tener con esta pala es de un tacto medio seco, pero tengo que decir también que para mí esta nueva versión tiene el punto dulce un poquito más grande que la versión anterior. La he sentido algo más cómoda, pero no he sentido que haya perdido dureza. Para la zona de la cabeza también vamos a tener estos huecos donde podemos colocar los pesos del Custom Weight, que también se venden aparte para poder subir el peso y el balance de la pala. Y en cuanto a pesos y balances, esta pala viene disponible en un peso que va desde 360 a 375 gramos. En mi caso, como la vamos a probar aquí, sin el S-Core puesto, la pala tiene un peso de 360 gramos. Y en cuanto al balance, igual sin el S-Core puesto, el balance es de 25,9 centímetros, un balance medio. Como digo, si le dejamos el S-Core, el balance está más cerca de esos 25,4 aproximadamente, un balance ya más tirando abajo, cosa que hace que la pala sea bastante manejable para ser un formato diamante. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a ver cuáles han sido mis sensaciones jugando con ella en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa. Lo primero, en el apartado de manejabilidad, como he dicho, al final es una pala que para ser un formato diamante se mueve bien, te sorprende en este aspecto. Es una pala rápida, incluso en alguna situación más complicada llegamos cómodos con ella. Luego, en el apartado de punto dulce, sí que es verdad que yo noto que en comparación a la versión anterior es una pala que he notado algo mejor en cuanto al punto dulce. Me ha parecido algo más cómoda, más fácil de encontrar. Aquí en el fondo de pista no solemos tener mucho problema con ello, pero sí que tengo que decir que sigue siendo una pala que en cuanto golpeamos algo fuera de esa zona de punto dulce, aunque este año sea más grande, la vamos a notar más seca, no sale tanto. Luego, a un ritmo medio bajo, deciros que es una pala que no tiene una salida de bola muy alta como pueden tener otras opciones de esta dureza media. Por ejemplo, una Nox AT Attack 18K tiene algo más de salida de bola. Para mí con esta tenemos la salida de bola suficiente como para que no estés tan incómodo y tengas la sensación de que tienes que empujar demasiado a un ritmo medio bajo, pero es una salida de bola un poquito más justa que otras. También gracias a este tacto seco y esa salida de bola que tiene la pala, para mí el control que vamos a tener a un ritmo medio bajo es bastante bueno en general. Es una pala muy predecible, tiras muy bien la bola donde quieres, se transmite muy bien la fuerza que tú aplicas al golpe. Y luego en ese ritmo más alto yo he notado dos cosas. La primera sería que en cuanto aplico fuerza con golpes más planos y hundo algo más la cara de la pala, ahí sí que noto que la bola no sale tan rápida como yo me espero, es decir, noto que si quiero que de verdad la bola corra, yo tengo que aplicar más fuerza, alargar más el golpe, hacer más gesto con el brazo, porque si no la bola se me va a quedar algo más de lo que yo quiero. Entonces, por decirlo así, es una pala que no vamos a notar que nos ayuda mucho en el ritmo rápido a ganar velocidad de bola, pero por otra parte, incluso jugando más fuerte, si eres un jugador que te gusta acelerar un poquito más, aplicar algo más de fuerza de forma regular en los golpes, es una pala que te va a transmitir muy buena sensación de control. Notas que aunque apliques bastante fuerza, no se te escapa la bola fácilmente, no la mandas fácil al cristal. Es una pala que, digamos, te da esa confianza en el ritmo medio alto a que tú puedes acelerar sin ese miedo a que la bola se te escape o pierdas control. Os dejo con la zona del fondo de pista para que veáis qué tal se comporta y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí en el apartado de manejabilidad es una pala que se va a mover bien, nos va a permitir hacer rápido el gesto. Vamos a notar sobre todo que es una pala que no nos va a exigir mucho físicamente, no nos va a cansar el brazo, así que para ser una pala de formato diamante con ese punto dulce un poquito más arriba en la cara de la pala que nos da buenas sensaciones aquí en víbora y bandeja, no nos va a exigir tanto físicamente como otras opciones. Luego en el apartado de punto dulce, como digo, para mí ha mejorado con respecto al anterior. Sí que es verdad que sigo notando que si le das muy arriba, un poquito más hacia el lateral, aunque tiene que ser más exagerado que en el modelo anterior, vamos a notar esa diferencia entre el punto dulce y esa zona. Esta pala se queda bastante más la bola si no le damos bien con esa zona central. Vamos a notar que es fácil dejar alguna bola corta si no golpeamos con la zona de punto dulce. A un ritmo medio bajo siento, como he dicho, que es una pala que tiene la suficiente salida de bola como para que no estés incómodo y tengas que acompañar demasiado cuando juegas alguna bola más lenta. Ya con poquito que hagas la bola va a salir profunda si acompañas un poco el golpe. Algo que me ha gustado mucho es que he notado que con este tacto seco, esa sensación de bola que tienes, puedes transmitir mucho peso a la bola. Si te gusta jugar con algo más de peso, con efectos, creo que es una pala que se comporta bastante bien en este aspecto. Al final es una pala que, como tiene rugoso arenoso, como ya sabéis, este rugoso arenoso con el tiempo se va perdiendo. En mi caso todavía se mantiene, entonces quizás por eso la he notado mejor en ese aspecto. Y luego en ese ritmo medio alto tengo que decir que es una pala que sobre todo lo que te va a transmitir en ataque es confianza. Al final, si te gusta acelerar un poquito más, si te gusta jugar más rápido, no te gusta que la pala rebote demasiado, quieres tener muy buena sensación de control todo el rato, creo que es una pala que esto sí que te lo va a aportar bastante bien, con ese tacto seco, sin demasiado rebote. Es una pala que aunque le apliques fuerza no vas a tener la sensación de que se te escapa fácilmente al cristal, puedes jugar un poquito más fuerte, tener la sensación de que la bola corre bien, le puedes meter mucho peso, sin ese miedo, digamos, que te transmiten otras palas de si la doy un poquito más fuerte, igual me flota más la bola, igual se me escapa por el rebote. Con esta no me ha pasado y tengo que decir que la sensación de control en el ritmo rápido es bastante buena. Ahora bien, también decir que en golpes más planos, donde aplicas más fuerza y hundes más la cara de la pala, para mí esta no responde tan bien en ese aspecto y creo que es algo más justa que otras opciones que sí que tienen algo más de rebote, porque al final vamos a notar que aquí se hunde algo más la cara de la pala, no termina de salir tan rápida si nosotros no aplicamos mucha fuerza o aceleramos mucho. Así que para mí aquí las sensaciones han sido bastante mejor cuando no juego tan plano. Juego alguna víbora, alguna bola un poquito más rápida donde entro más por el lateral, ahí sí que noto que las sensaciones con la pala mejoran bastante, no se hunde tanto y la velocidad que consigo de bola es bastante buena con ello. Así que os dejo con el vídeo de la víbora y bandeja y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea. Aquí la verdad es que es una pala que para ser un formato diamante se maneja bastante bien. No noto que llegue tarde a choques de voleas, cambios de dirección un poquito más rápidos. Tampoco he tenido problema con el tema del punto dulce. Aquí en la zona de volea me he sentido bastante cómodo. Algo que me ha gustado bastante de la pala y que yo sí que he notado un poco mejor que la versión del año pasado es sobre todo en esas bolas de transición, cuando te juegan alguna bola un poquito más fuerte y te pillan a mitad de pista y voleas, o en algún bloqueo también más cerca de la red. Ahí sí que he notado que para mí con esta pala he tenido mejores sensaciones que con la versión del año pasado. La noto un poco más sólida en ese sentido. Siento que con la del año pasado o le dabas muy bien o la bola se te quedaba bastante en la pala y no pasaba al otro lado. En este caso debe ser por el tema de la mejora de punto dulce, que sí que he notado
que aunque no la toques tan bien, con poquito que hagas ya la bola la pasas bien, muy controlada además, así que eso me ha gustado de la pala aquí en zona de volea. Y creo que aquí en volea lo más destacable de la pala es la sensación de control que nos va a transmitir, tanto a un ritmo medio, medio bajo, como en ese ritmo más alto. Es una pala que aunque aceleremos un poquito más, nos va a seguir transmitiendo esa seguridad, esa sensación de que no la mandamos fácilmente al cristal, y creo que está muy bien para ese jugador que priorice sobre todo eso, el control, y que aquí en la volea le guste jugar con algo más de peso, que le guste enterrar un poquito más la bola. Creo que aquí esta Vertex sí que se comporta bastante bien, y aquí en volea me pasa un poco lo mismo como me ha pasado en zona de mitad de pista. Creo que cuando juegas algún chancletazo, alguna bola un poco más rápida que quieres acelerar con esos golpes planos, con esta me ha costado un poquito más traerte la bola o conseguir una bola más ofensiva con ello. Noto que si le golpeo plano más fuerte, para mí esta se hunde un poquito más que otras opciones en dureza media, como puede ser por ejemplo de un tacto parecido una ST3 Lite. Con esta yo he notado que me sale un poco menos la bola, como que se me hunde más la cara de la pala y no sale tan rápida. Así que como digo, para mí lo mejor que tiene la pala en volea es cuando queremos jugar con esas voleas más controladas o cuando queremos acelerar un poquito más, pero con voleas cortadas, metiéndole bien de peso a la bola. Os dejo con el vídeo de la volea y pasamos al remate. Llegamos a la zona del remate. Aquí hay cosas de la pala que me han gustado bastante, otras que quizás veo un pelín peor. En cuanto al tema de la manejabilidad, creo que es una pala que nos va a permitir hacer muy rápido el gesto. Con este balance medio bajo, si le colocamos el S-Core, es una pala con la que incluso en alguna situación donde no llegamos tan bien y tenemos que sacar muy rápido el gesto, la pala nos permite hacerlo. Pero también este balance medio bajo va a hacer que no nos tire tanto de la punta a la hora de rematar, y para ser una pala de formato diamante no vamos a notar que nos ayuda tanto por arriba como otras. También el tener esta goma que nos da un tacto un poco más seco y no tener algo más de rebote por parte de la goma va a hacer que si no tenemos tanto nivel de técnica, la pala no nos vaya a ayudar tanto como otras opciones. Notamos que con esta tenemos que tocarla un poquito mejor, ya que al ser el tacto más seco rebota menos y no nos va a ayudar a que la bola suba tanto. En el remate por 3 sí que me ha gustado más la pala, siento que aquí se comporta bastante mejor. Como vengo diciendo, cuando no aplastamos tanto la cara de la pala, creo que la respuesta que nos transmite es mejor, coge muy bien los efectos, y creo que es una pala que si tienes un nivel técnico de medio hacia arriba no vas a tener ningún problema con ella en cuanto a la potencia. Donde sí que he notado que quizás con las bolas que yo he probado, que son bolas que no están nuevas, ya tienen algo de uso y son en la calle y no salen tanto, vamos a decirlo así, aquí en el remate plano sí que he podido notar un poco más la diferencia que en el remate por 3. Noto que cuando le golpeo plano fuerte, la bola se queda un poquito más en la cara de la pala, se hunde más, y aquí noto que la cuesta más salir si no aplico mucha fuerza o acelero mucho. Creo que es una pala que en el remate plano tiene una potencia estándar, lo esperado para esta dureza media. Si tienes un nivel técnico igual de medio hacia arriba, creo que no vas a tener problema con ella, sobre todo si las bolas son nuevas. En mi caso sí que es verdad que, como digo, con bolas que salen un poquito menos lo notas más, pero con bola nueva, cuando la he utilizado en algún partido, en algún entrenamiento, sí que siento que aquí, en cuanto la pegas medianamente bien, te la traes sin problema. Así que os dejo con el vídeo de los remates y pasamos a mi conclusión final de la pala.
Pasando con la conclusión de la pala, lo primero de todo decir que tiene un precio actual de venta en torno a los 310 euros. Para mí creo que sigue siendo una de las palas referencias aquí en dureza media. Es una pala que podríamos decir que es un 7 en todo, se comporta decente en defensa, decente en ataque. Sobre todo lo que más me ha gustado de la pala es que para este año ha mejorado un poco el punto dulce y también en el sentido que tengo muy buena sensación de control en toda la pista, tanto a un ritmo medio bajo como en ese ritmo más alto. Yo sí que es verdad que la recomendaría más para aquellos jugadores que ya aceleren un poquito más en pista, que les guste jugar más a ese ritmo de medio hacia arriba, porque siento que si eres un jugador que está acostumbrado más a ese tipo de goma que sale un poquito más, que le ayuda algo más en defensa, en ritmos más lentos, creo que esta puedes notar que tiene menos salida de bola que otras opciones de misma dureza y te puede costar un poquito más adaptarte a ella por eso. Así que como digo, yo creo que la recomendaría más para ese jugador que ya le guste jugar un poquito más a ese ritmo alto, no le guste tanto ese rebote que le puede dar la goma y quiere una pala que le transmita muy buena sensación de control y con la que pueda transmitir sobre todo mucho peso en su juego. Además, yo creo que es una pala que con esta sensación de control que transmite es muy buena opción sobre todo para un jugador de derecha que le guste este tipo de tacto más seco en dureza media. Para un jugador de revés yo la recomendaría también, pero tiene que ser un jugador de revés que ya por arriba tenga un buen nivel de técnica, que no necesite mucha ayuda por parte de la pala, porque sobre todo en esos remates más planos, en golpes más de potencia, ahí es donde podemos notar que quizás responde un pelín peor que en otras zonas de pista, se lo vas a tener que aportar tú en ese sentido, pero como digo, creo que aquí en dureza media, formato diamante, yo la pondría como una de las opciones más polivalentes que hay a día de hoy. También vamos a poder modificar los shockouts y colocarlos en otras zonas de la pala para así aumentar un poquito más la dureza si la queremos aquí en esta zona de punto dulce, notar que la pala responde ligeramente mejor en esos golpes donde hundimos más la cara de la pala, pero para mí si le colocamos los shockouts en esa zona de punto dulce perdemos también un poco ese tacto seco que nos da la pala. Y en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de volea. Siento que para ser una pala de formato diamante se mueve bastante rápido en pista, te sientes cómodo en ese sentido y sobre todo me ha gustado esa sensación de control que aquí muchas veces en la zona de volea no te transmiten todas las palas cuando juegas un poquito más rápido. Esta sí que me lo ha transmitido, me siento cómodo jugando un poco más rápido también con ella, le puedo meter mucho peso a la bola y por ello la primera zona que pongo aquí es la zona de volea. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja, un poco por lo mismo que me pasa en la zona de volea. Siento que la pala se comporta mejor cuando no juego tan plano, aquí en víbora y bandeja me he sentido más cómodo que en otras zonas de pista. Siento que le puedo meter buena velocidad a los golpes sin ese miedo a que se me vaya fácilmente al cristal. Además es una pala con la que también si quieres le puedes meter bien de peso a la bola. Y me ha gustado ese tacto seco, al final me aporta mucha seguridad, digamos, tanto a un ritmo medio-bajo con buena sensación de control, como también en ese ritmo más alto y por ello pongo aquí la segunda zona, la zona de víbora y bandeja. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Siento que es una pala que tiene una potencia decente, lo suficiente aquí en dureza media como para que tengas buenas sensaciones. No nos va a ayudar tanto como otras opciones que tienen una goma un poquito más rebotona para que la bola suba algo más si no tenemos tanto nivel de técnica. Esta sí que nos va a pedir golpearle un poquito mejor a la bola. En el remate por 3, como digo, me ha gustado algo más que en el remate plano, que ahí sí que siento que le tienes que aplicar tú algo más de fuerza, pero creo que con bola nueva y con una técnica medio buena le vas a sacar partido de sobra y no se hace muy complicada. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. No creo que sea una pala que se maneje mal aquí en zona de defensa, no nos va a costar mucho en cuanto al tema del punto dulce, pero sí que es verdad que yo pienso que si eres un jugador que está acostumbrado a otras palas de dureza media y pasa a la Vertex, a un ritmo medio-bajo, vas a notar que la pala tiene un poco menos de salida de bola que otras y también vas a notar que en ese ritmo más alto la vas a tener que aplicar tu fuerza para que la bola salga de verdad. Aquí en la zona del fondo de pista es donde más notas que cuando quieres jugar más firme por abajo con golpes planos, la pala se queda un poquito más la bola y no termina de salir tan rápida. Entonces creo que en comparación a otras palas de dureza media, esta sí que te puede exigir un poquito más que otras opciones por su tacto seco y no tiene tanta salida. Entonces por ello he puesto aquí la cuarta zona, la zona de defensa. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Bull Paddle Vertex 04 del 2025. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.